día de hoy pues voy a tener el gusto de iniciar con la clase de lo que es el Estado Civil, y la licenciada pues se conectará también y hablará sobre las guías sobre el Estado Civil, las guías de... Entonces vamos a ver la presentación. Ok, pues hoy vamos a ver el Estado Civil, que es una figura jurídica en la cual pues ha dado un poquito a mucha confusión desde el momento cuando a alguien se le pregunta cuál es su estado civil, y uno normalmente contesta soltero, casado, unido o viudo. Entonces, el estado civil o estado de la persona va a ser esa situación o posición que tenga la persona frente a, frente a varias, frente al Estado, a la familia. Y para ello tenemos que recordar, ir hacia el derecho romano, en lo cual para tener lo, una plena capacidad dentro del derecho romano, pues se exigía que estos ciudadanos tuvieran tres estados exactamente, un status libertatis que marcaba que él fuera libre y que no fuera esclavo, un status civitatis que marcaba frente a la nación que él fuera ciudadano romano y que no fuera extranjero, y un estatus familiar pues sui juris, que no fuera, que no estuviera realmente únicamente bajo la potestad de alguien, sino que pudiera actuar dentro de todas las relaciones de la familia. Y solamente uniendo estos tres estados se tenía una plena capacidad. Esa evolución del Estado Civil pues fue cambiando, y hasta que en la Revolución Francesa pues se rechazó el término de Estado y se adoptó el término de estados civiles. O sea, esos estados civiles era ese instrumento de protección especial que tenía cada, cada persona, y que se relacionaba con el registro civil, en donde después de poner realmente todo eso está el estado de cada persona, esa situación que lo relacionaba tanto con la familia como con la nación o con la sociedad, pues hacía que hubieran también acciones de defensa nombradas como para protección de ese estado civil. Porque por ejemplo, frente a la nación, yo podía tener un estado civil de ser de origen, digamos aquí en Guatemala, guatemalteco o extranjero. Pero frente a la sociedad yo podía ser una condición de hijo en la relación que tuviera directamente con mis padres, o una relación de hermano, o bien que llegara al matrimonio y durante el matrimonio ya fuera, al principio era soltero y después era casado, y ya luego de casado había pasado de un estado civil a otro estado civil. Entonces ya después la condición de padre con los hijos
y así, etcétera, se iba adoptando ciertos estados civiles, pero que iba a relacionarse con esa situación o posición que iba a ocupar esta persona frente a tanto a la sociedad como a la familia y como a la nación. Así, vista realmente desde un punto de vista jurídico, pues da una perspectiva a que esta persona, eh, cada una tenía un conjunto de situaciones diversas en que hacía que se ubicara o que tuviera una posición jurídica. Esto más que todo frente dentro de la sociedad. Esto hacía que hubiera derechos y obligaciones, pero que iban a estar relacionados o derivados de acontecimientos, atributos o situaciones. Estas situaciones, como por ejemplo desde el momento en que uno nacía, en la individualización que se hiciera de esa persona y que le dieran un nombre, la afiliación, o sea, la relación que se tuviera para con el padre, o si no lo había, pues esa relación de adopción, luego el matrimonio, y si este se disolvía, pues se llegara al divorcio y posteriormente al fin de la personalidad, como era con la muerte, tanto la muerte física o natural como la muerte presunta. O sea, que todas estas situaciones en conjunto van a formar la identidad de la persona. O sea, todas esas situaciones forman la identidad de la persona. Y esto pues va a individualizarlos y diferenciarlos unos de otros. Debido a que hay un conjunto de rasgos propios de cada persona que hacen que sea realmente un individuo al tomarlo como unidad, que la relación que pueda tener con varios al formar un pueblo o una nación. O sea que todas estas situaciones los iban a caracterizar frente a los demás. Esta identidad era de una característica de una personal y había una identidad nacional. Personal porque era la relación que se formaba conforme o la posición que se adoptara de esta persona frente a la sociedad y frente a la familia y frente a la nación, y que eso nos daba como consecuencia una identidad nacional. Dicho de otra manera, pues ese, ese conjunto de personas hacía que cada una de ellas, al tener esa identidad, tuviera un derecho. Y ese derecho se formaba debido a que se tenía una capacidad, se tenía un nombre que individualizaba, un domicilio que nos ubicaba, un patrimonio para saber cómo podíamos ser como sujetos, tanto si era sujeto activo o pasivo, y una nacionalidad en la cual yo podía ser guatemalteco o extranjero, y por lo tanto lo principal era esa relación o esa situación que se tenía frente a diversos entornos, como era lo familiar, al estar que no solo se puede decir que uno es casado o es soltero o es unido de hecho, sino que es toda esa situación dentro de lo familiar. También uno puede ser hijo, uno también puede ser solo padre, tío, etcétera. Y frente a la sociedad, pues que realmente
ahí fuera lo que uno puede decir, esa relación en la cual me va a diferenciar de las demás personas y sus pequeños entornos, tanto lo escolar, lo virtual, lo empresarial, natural, psicológico, material o sociocultural. Esto hace que cada estado, o sea, cada posición que tenga la persona frente a, frente a diversas situaciones como son, frente al Estado, frente a la familia y frente a la sociedad, pues hace que se generen efectos de estos derechos y obligaciones y una relación íntima con el parentesco. Por lo tanto, para no hacernos tantas bolas, debemos de tratar de definir qué es claramente el estado civil. Vuelvo a repetir que a veces nos preguntan, mire, ¿cuál es su estado civil? Pues soy soltero, usted es casado, yo soy unido o es viudo, porque a pesar de que la viudez no aparezca en el Código Civil, sí está establecida en la ley del IBS, o sea, de invalidez, vejez y sobrevivencia, que es una ley que está vigente. Por lo tanto, se ha tratado de definir a al Estado civil, tanto al decir que es una calidad de una persona, o sea, esa calidad que tiene la persona para diferenciarse y que en un orden va a ser la calidad que tenga frente en las relaciones con la familia en cuanto le va a otorgar o imponer determinados derechos y obligaciones civiles. Sin embargo, esta definición se quedaba muy escueta porque únicamente establece esa relación únicamente con la familia. Posteriormente surge otra definición en la cual nos establece que es la situación o posición jurídica. Esa persona situada o posicionada en relación frente a la sociedad y en la familia. Pero aún quedaba pendiente qué pasaba con la relación de estas con la nación, con el Estado. Y entonces otra definición nos dice que son cualidades o condiciones que la ley va a establecer para efectos jurídicos. Una situación que a pesar de ser muy corta, es muy escueta y no nos establece claramente contra quién. Sin embargo, una mejor definición es la que nos dice que es la situación jurídica concreta, ya sea situación o posición concreta y que la persona va a ocupar o que guarda en relación con la familia, uno, a la sociedad y ante la nación, y que todo ello va a influir en sus capacidades o sus facultades y también en sus obligaciones. Por lo tanto, es importante que sepamos que el estado civil va a ser esa situación jurídica concreta que la persona va a ocupar frente a la familia, a la sociedad y a la nación. Debido a ello, por lo tanto, hay varias clases de estado civil. Según la teoría moderna, desde el momento va a ser un estado civil de nacimiento. Y ese nacimiento, pues ahí se va a establecer en una inscripción
en que se da que si es nacido, concebido o que fuera póstumo, está muerto. Con respecto a la nacionalidad, pues hay un estado en que se es guatemalteco o se es extranjero. El estado sobre el sexo, en que es masculino o femenino. Ya cuando es profesamente, hablamos en la familia también el matrimonio, en el cual se puede ser soltero o casado. Sin embargo, sancionada y fundamentada en la ley del IBS. Con respecto a la familia, pues se puede ser esposo, tío, primo, hijo, padre, etcétera, etcétera. Toda esa relación que se tiene con la familia y con la nación. La edad, que puede ser mayor de edad o menor de edad. Ya lo hablamos con la capacidad, que la capacidad de goce si es menor de edad y la capacidad de ejercicio que se adquiere por la mayoría de edad hasta los 18 años. Según la dependencia o independencia en relación a los defectos físicos y psicológicos, también se puede llegar a tener un estado de capaz e incapaz. Y con respecto a la ausencia, que es el procedimiento preciso para establecer la situación jurídica del que no está presente. Y entonces con eso, en ese proceso que se lleva con la ausencia, a los 5 años de haber declarado la ausencia, pues se puede declarar la muerte presunta. Entonces, ¿qué características va a tener ese estado civil? O sea, esa situación jurídica o posición concreta que tiene la persona frente a la nación, frente a la familia y frente a lo que es la sociedad. Primero, que es inalienable, o sea que el estado civil no puede ser objeto de comercio, no se puede vender, no se puede comprar o permutarse o algo. Es inalienable, no podemos venderlo. Por lo tanto, tampoco es imprescriptible. O sea, imprescriptible es que no prescribe. O sea, que no se va a perder ese derecho por el paso del tiempo. Siempre va a perdurar hasta la muerte. Es irrenunciable. Aunque recuerdo que sí tenía No puedo renunciar al estado civil, pero sí puedo cambiar a otro estado civil. Por ejemplo, cuando soy con respecto a la familia, pues soy soltero, pero puedo pasar de soltero a casado cuando contrae uno matrimonio. Si tiene con respecto a la familia también, yo sigo siendo hijo. Tengo mis padres, sigo siendo hermano, pero si ya dentro del matrimonio hay un hijo, pues ya me convierto en padre también. Entonces, pero si este matrimonio se llega a disolver, se puede ya cambiar a otro estado civil y vuelve a ser soltero luego de que se haya completado el proceso de disolución del matrimonio a través de una sentencia firme judicial. Es erga omnes. Eso de erga omnes quiere decir que es respecto a todos, o que lo puedo hacer valer frente a todos.
Yo soy, soy padre, soy casado, tengo mi estado civil y lo puedo hacer valer frente a todos, por lo tanto, es erga omnes. Es indivisible y que no puedo dividirlo para determinados actos. En uno voy a actuar como soltero y en otro voy a actuar como casado. No, no se puede. Y es totalmente personalísimo porque pertenece a una sola persona. Y como tal, si no lo puedo vender tampoco, si no lo puedo comprar, tampoco lo puedo transmitir, ya que no es herencia, no es ningún legado, y entonces por lo tanto no lo puedo transmitir. Es propio, es esa identidad que va a tener la persona. Ahora bien, todos estos estados civiles, ¿cómo los puedo comprobar? De que tengo varios estados civiles. O sea que cualquier actuación o documento que, que me vaya a probar o conformar la veracidad de un hecho conocido. Esto se fundamenta con el artículo